Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos a otro programa, una nueva edición de La Otra Realidad. Tu amigo Andrew Álvarez, como todos los viernes, aquí con ustedes compartiendo una hora y unos minutos, un poquito más, un poquito menos. Gracias como siempre por el apoyo y estar siempre aquí cada vez que comenzamos nuestras transmisiones de Facebook Live, tanto los martes en Pensando en Voz Alta como acá los viernes en La Otra Realidad. Recuerden que en el segundo segmento, como de costumbre, estará conmigo vía telefónica el ingeniero Orlando Pla, conversando con los temas de rigor de lo que ocurre en el mundo en estos momentos y trayendo obviamente su propia opinión y su punto de vista. Algo que siempre hemos hecho acá, tanto en el coloquio que él y yo mantenemos, como en el análisis que acá proyectamos. Recuerde a la salida, ¿no? Este es un programa de corte ecléptico, esto es una aventura a través de la conciencia humana. Es la forma en que yo veo el mundo desde mi punto de vista. Usted no tiene que pensar como yo, no tiene que pensar como Orlando, usted es un libre pensador. Pero definitivamente hay que quitarnos los prejuicios a la hora de tratar de entender o evaluar la información que podemos desglosar aquí para todos ustedes en La Otra Realidad. Y esto es sumamente sencillo. Meramente vamos directamente al grano y vamos no a la discusión de los asuntos que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Antes de entrar en materia directamente con los temas que tenemos para ustedes esta noche, a recordarle a los buenos amigos del área noroeste de Puerto Rico, Quebradilla, Isabela, inclusive Atillo, Camuy también, Aguadilla, Moca, toda esa región de Puerto Rico, el noroeste de Puerto Rico. Vamos a estar allá con ustedes el próximo sábado 16 de septiembre, en Boricuas Bistro. Boricuas Bistro en la carretera número 2. Hemos estado allí ya como en 4 ocasiones o 5 ocasiones anteriormente con nuestro conversatorio. Regresamos nuevamente allá a Boricuas Bistro para poder compartir con ustedes un tema bien interesante, un conversatorio distinto y diferente. Vamos a estar hablando allí del holocausto planetario, los asuntos que definitivamente en estos momentos amenazan a la humanidad, a la naturaleza y las cosas como se están proyectando, hacia dónde vamos, si es que vamos realmente hacia algún lugar. Y sobre todo, ¿qué toma de decisiones tenemos que hacer? ¿Qué preparación usted, yo, nuestra gente, nuestro país, el mundo, tiene que estar haciendo para poderse adaptar a las nuevas condiciones del planeta y a las situaciones que vamos a estar enfrentando, no solamente ahora, lo que viene en el futuro? Bien interesante. Holocausto planetario basado en la evidencia, basado en los datos de lo que acontece aquí ahora en nuestro mundo y obviamente, como he dicho hace un momento, las proyecciones de lo que el futuro trae para nosotros en los próximos años, las próximas décadas. Y lamentablemente, hay que decirlo, no vemos movimiento en el bullpen, como dicen en el béisbol. No vemos que en Puerto Rico se haga absolutamente nada para esa preparación. E inclusive en los Estados Unidos, en la mayoría de los estados, tampoco ha habido una preparación que se pueda señalar de que hay un movimiento específico para mejorar la infraestructura o sobre todo las condiciones para que el pueblo pueda mitigar en caso de que estos eventos sigan aumentando, como son los climas extremos, entre tantas otras cosas más. Así que de eso y mucho más vamos a hablar. La guerra y otros asuntos que nos preocupan a todos los que tenemos conciencia de lo que está pasando. Aquí se está buscando obviamente esa identidad planetaria que necesitamos los seres humanos. Así que ya lo saben, holocausto planetario, próximo 16 de septiembre, sábado 8 de la noche en Boricuas Bistro. Teléfono para separar tu espacio. Si no separas tu espacio, olvida y vive. No hay forma obviamente de estar allá con nosotros. Hay que hacerlo de esta manera para poderte acomodar bien. Es el 787-579-8600. Recuerda que el espacio es limitado allá en Isabela, en Boricuas Bistro. 579-8600. Nuestra producción puede enviar mensaje de texto o puede llamar directamente en horas laborables. Dicho eso, también les recuerdo a los amigos de Florida Central, allá en Orlando y otras ciudades de la Florida. Vamos a estar el próximo 23 de septiembre, 8:30 de la noche. Vamos a estar allá con la conferencia Top Secret. Vamos a estar en el Rosen Event Center, allá en Orlando, en la ciudad de Orlando, el 23, Top Secret. ¿Cómo lo presentamos acá en Caguas, en el Bellas Artes de Caguas, con 2 sold out acá en el
Bellas Artes de Cagua, ya nos están diciendo que va para Sold Out en la Florida. Así que despierta durmiente. Impactante, ponerte a pensar. Puerto Rico y su rol neurálgico dentro del sistema de inteligencia de los Estados Unidos, dentro de la investigación farmacéutica y militar, de bloque militar, industrial, farmacéutico, aeronáutico de los Estados Unidos y mucho más allá de lo que te han dicho o inclusive de lo que te imaginas. Despierta durmiente. Eso es allá en Orlando, Florida, el sábado 23 de septiembre a las 8:30 de la noche en Rosen Event Center en Orlando. Allá para entrar a los boletos, molusco.com, nada más con el testigo, molusco.com. Dicho todo eso, pues vamos, como dicen acá, directamente al grano, vamos a los asuntos que nos traen esta noche acá a conversar con ustedes y hacer, ¿no?, nuestro enfoque del panorama mundial. Bueno, cosas están sucediendo definitivamente en el mundo y que nos tienen que poner a pensar. Usted sabe que habíamos mencionado precisamente en Pensando en Voz Alta que ya en esta semana se comenzaban a liberar millones de toneladas de agua contaminada de allá del reactor de Fukushima. Usted recuerda que en el 2011, en marzo de 2011, hubo aquel enorme tsunami producido de un terremoto 9 en la escala Richter y que barrió lógicamente con gran parte de las costas del Japón, de la isla de Japón, del archipiélago y obviamente la isla principal de Japón. Y que en aquel momento pudimos ver los videos que se presentaban cómo estallaba este reactor nuclear y cómo pues se contaminaba toda la zona, el área, tanto el aire, la tierra como el agua. Por años, desde el 2011 hasta la actualidad, los últimos 12 años, ha estado almacenando el agua de enfriamiento de estos sistemas y el agua con que se trata de mantener, ¿no?, bajo control el combustible radiactivo que está allá abajo, que no ha podido ser sacado ni liberado, simplemente sigue bajo tierra, bajo los escombros. Esta agua ha estado contaminada inclusive con cesium, ha estado contaminada con estroncio 90, plutonio y un sinnúmero más de elementos reactivos sumamente peligrosos. La compañía TEPCO, junto con el gobierno del Japón, pues se han dedicado en los últimos años no solamente a almacenar esto, sino supuestamente y alegadamente a purificar esta agua. Digo, entre comillas, purificarla porque lógicamente hay elementos reactivos que no pueden ser separados del agua una vez se contamina, entre ellos el tritio y el carbono 14, que están ahí presentes. Lo que nos dicen y lo que obviamente el Organismo Internacional de Energía Atómica también sostiene, es que supuestamente, según las pruebas que se le han hecho al agua allá en Fukushima, que va a ser liberada al Océano Pacífico, están dentro de los estándares aceptables, que inclusive más bajos de los estándares aceptables para poder liberar agua de reactores nucleares, como se hace en Estados Unidos en muchos ríos, lo sabe, especialmente en el área este de Estados Unidos, hay un sinnúmero de ríos, lagunas y lagos donde los reactores nucleares están liberando el agua que ya no utilizan, el agua que era parte del sistema de enfriamiento y que todas tienen tritio y carbono 14. ¿Cuántos son los niveles? Bueno, en Estados Unidos se supone que la Comisión Nuclear y que la EPA pues esté monitoreando eso. En este caso, pues el Organismo Internacional de Energía Atómica es quien lo hace, junto con el gobierno de Japón. Ha habido quejas de todas clases, esto lo expliqué Pensando en Voz Alta, pero aquí lo vuelvo a recalcar una vez más. Tanto China, que ha cancelado la compra de mariscos y productos japoneses, como otros países de la región, Corea del Sur, como inclusive Corea del Norte, y tantos otros más que están en ese perímetro específicamente. ¿Por qué? Porque realmente no hay garantías de que no haya más contaminación de la que se está diciendo. Ya son demasiados cientos, inclusive miles de toneladas que están ahí concentradas, que se han acumulado y ya no hay tanques de abasto para poder obviamente mantener esta agua aislada. Así que ojo con lo que viene con todo esto. Fukushima seguirá siendo parte de la temática como lo fue allá en 1986 cuando ocurrió el evento allá en Chernobyl y ahora pues Fukushima en el 2011. Y tanto así, si buscamos la historia, como he dicho en otras ocasiones, hay una serie de eventos y de accidentes nucleares que han sido mayores o menores, como fue el Three Miles, ¿no?, la isla de las 3 millas allá, Three Miles Island, allá en Estados Unidos, donde pues también se dio un incidente en menor escala, pero también peligroso. Dicho todo eso, pues bueno, hay algo que es bien interesante que incluye a Puerto Rico y ahora lo voy a traer como parte, ¿no?, de la discusión sobre el tapete con ustedes, mis amigos foristas. Hombre, hay un artículo publicado ayer jueves en la revista Nature que es bien interesante, que tiene que ver obviamente con la situación de calentamiento global y que es un estudio longitudinal que se ha hecho por varios años, inclusive utilizando los sistemas de satélite de NASA para monitorear bosques, experimentos que se han hecho en bosques, observaciones que hacen tanto etólogos, biólogos, zoólogos, botánicos, ¿no? Todo el que tenga que bregar en alguna medida dentro de un bosque ha estado en diferentes programas a nivel internacional. Esta investigación ha incluido Brasil, lógicamente, ha incluido
por ejemplo, bosques allá en Australia, ha incluido bosques en Panamá y sobre todo los bosques de Puerto Rico. Despierta Durmiente, para que sepan de qué se está hablando y de lo que se supone usted no deba saber, y lo que como siempre no se discute aquí en la prensa local, ni es casualidad, inclusive siendo algo de Puerto Rico, el insularismo mediático de la isla, mutis, no dice nada, no hay mucho acá. Así que esto es olvide y vive, a ver qué nos ocurre. Dicho eso, por aquello de la descarga que hay que darla siempre porque hay un vacío de información continua en los medios de comunicación en Puerto Rico, esto es lo que nos dice lo siguiente, oiga y oiga bien, que el aumento de temperatura va a seguir obviamente afectando las hojas que están en las copas de los árboles, no la hierba abajo, no lo que va a crecer bajo el bosque, no, el hongo, el líquen, eso más adelante se va a afectar, sino todas las copas de los árboles, que son los que crean obviamente la fotosíntesis que mantiene al bosque vivo, ¿no? Todo eso se está afectando, obviamente por la alza de temperatura de calor en todos los bosques tropicales y subtropicales. Despierta Durmiente. ¿Qué es lo que viene con esto? Para los que dicen que nada pasa, que si aquello. Bueno, para los ignorantes hay que despertarlos para que busquen información y estudien en las fuentes adecuadas, verificables, no en la especulación o en la locura de algún loco. Oiga, simple y llanamente nos dicen en este reportaje, que lo puede buscar, se publicó ayer en la revista Nature, búsquelo en línea, online, búsquelo allá y vea y verifique todo lo que hay. Se ha publicado obviamente en otros medios científicos en todo el mundo, no en revistas de chisme ni de locura. Dicho eso, ¿a qué voy? Pues simplemente también nos dicen lo siguiente: si aumenta 2 o 3 grados centígrados más, vamos a perder la temperatura del planeta, 2 o 3 grados centígrados más, vamos a perder todos los bosques tropicales y subtropicales. No hay nada más que buscar. Despierta Durmiente, los vamos a perder. Y no lo dice Findingo Lengua Muerta, ni aquel que se fuma los caillos. Lo están diciendo los expertos en la materia en un estudio multidisciplinario que incluye diferentes universidades, centros de investigación y el Centro de Taxonomía Tropical allá en el Bosque Nacional de Yunque, los laboratorios allá. Usted sabe, y si no lo sabe se entera ahora, hace más de 10 años se comenzó un experimento en el Yunque que se llama TRACE, ¿okay? TRACE, T-R-A-C-E, TRACE. Y yo estuve muy al tanto en el momento que eso empezó. Recuerdo que para allá, para el 2011-2012, estábamos muy en comunicación con parte del equipo de investigación, inclusive dentro del Instituto de Taxonomía Tropical, acá en Puerto Rico. Este experimento, que se comenzó hace más de una década, era para ver qué condiciones iba a tener el yunque, que es un bosque especial, único en todo el Caribe, único, y único obviamente en el sistema de bosques nacionales de los Estados Unidos, pero eso es un laboratorio. Este experimento iba a ver qué iba a ocurrir con el yunque de aquí al año 2050. Y probablemente qué pasaría a final del siglo con un bosque fluvial como el yunque. Y qué pasaría esto si se proyectara a otros bosques en el Amazonia, allá en África, en Centroamérica, o si se proyectara inclusive allá en Australia, como dije hace un momento, donde se hicieron parte de estos experimentos. Aparte del sondeo de satélite y de todo el seguimiento que hay del equipo que se lleva para rastrear esto, el experimento TRACE en el yunque era que se cogía más o menos sería como una cuerda de terreno y se ponían una serie de sistemas para aumentar el calor, ¿no? Se proyectaba más calor, se usaba alegadamente unos sistemas de microondas también para recalentar esa zona del bosque y poder ver cuál iba a ser el daño que iba a ocurrir de aquí a unos años, ¿no? Cómo iba a ir esto en escalada según pasara el tiempo. Bueno, pues ya están los reportes de este experimento en el yunque y se unen con estos otros reportes científicos de diferentes instituciones, ¿okay? Que no tienen ninguna agenda de teoría de conspiración ni ninguna cuestión de mofolongo, como decimos nosotros acá en Puerto Rico. Es obviamente un estudio sistemático, siguiendo todos esos rastros y toda la experiencia empírica que hay referente a esto. Despierta Durmiente. Y nos dicen varias cosas. Primeramente, que esos 3 o 4 grados centígrados que va a aumentar sobre la copa de los árboles se va a convertir en los árboles, en la hoja del árbol, en 8 grados más. Es decir, prácticamente se duplica o más el efecto de calor o retención de calor de estas hojas, que las pone necróticas, ¿entendió el término? Necróticas. ¿Y que se va a perder qué? La fotosíntesis. Se va a alterar la fotosíntesis. ¿Y qué va a pasar con los bosques? Con los bosques y junglas tropicales y subtropicales se van a convertir en sabanas. ¿Entendió? Mastica con las neuronas. En sabanas. Vamos a tener sabanas como en África, vamos a tener sabanas como en Venezuela, vamos a tener sabanas. No vamos a tener bosques.
¿Okay? Pero a la gente no le importa, y acá aquel con su conspiración Baratex, y el otro perdido en el espacio, y aquel pide que hay, y nadie realmente estudia, se informa y se educa para conocer qué es lo que viene, cuál es el evento de holocausto planetario que nos va a arropar, qué se está haciendo, si algo, que esa es nuestra queja. Vemos que las instituciones gubernamentales, inclusive la industria privada y todo el mundo, no hace absolutamente nada. Y la gente habla, no, que la Agenda 2030, que vamos a comer insectos, no, que la ciudad de 15 minutos, ay, bambala. La verdad es que la gente está bien desinformada. Vamos a despertar, vamos a hablar como es con seriedad y conocimiento de causa. Oye, tú mismo, la gente come insectos aquí desde el principio de los tiempos, ¿lo sabía? Que tú comes miñón o comas empanado o arroz habichuelas es otra cosa. Pregúntele usted a los chinos, ¿eh? Vaya a Asia y vea a ver quién no come insectos en Asia. Comen escorpiones, ¿ah? Comen arañas, comen grillos. Y en México no comen grillos, de verdad, chapulines. ¿Quién le dijo dónde tú vives? En todas partes del mundo, despierta, durmiente, se comen insectos. Los franceses comen insectos, o no lo sabía, o como sí, las hormigas culonas, como dicen algunos, ¿no? Con azúcar. Y grillos azucarados también, boludo. O sea, los insectos siempre han estado, ¿en qué? En la dieta humana, desde el principio del primer ser humano que gateó por la tierra. No con la primera civilización, desde el hombre primitivo. ¿Lo entiende? Bien, explicado eso brevemente, que lo entiende un niño de 5 años, hasta un adulto de 90, pues aquí lo que es importante también desglosar con esta información es que yo no es que apoye Agenda 2030 y nada de esto, simplemente quiero clarificar unos datos para que no se siga diciendo cosas que no son y sacando de contexto, porque entonces sí, que lo que hay es un marasmo en la cabeza, lo que hay es un rollo en la cabeza, que usted ve por rosado verde y por verde violeta, y así se va a perder, y definitivamente no hay quien lo rescate. Es importante señalar lo siguiente: el planeta definitivamente se enfrenta a unos cambios radicales que van a afectar las cosechas, y eso se sabe y ya debería saberlo hace tiempo. Y lo hemos explicado hasta la saciedad. El planeta sigue habiendo, ¿no?, unas deficiencias enormes de lluvia en áreas de siembra, y en otras zonas de siembra hay demasiada lluvia. Las dos cosas son malas, lo sabe, ¿verdad? Cualquier agricultor bona fide sabe que demasiada agua o demasiada seca mata las cosechas. De hecho, demasiada agua no solamente pudre las raíces, trae una cantidad de hongos y de plagas que acaban con lo que usted cosechó, o no lo sabía. De la misma manera que la falta de agua. Así que hay que despertar a un mundo de cambios rápidos, que no es el mundo bucólico que usted desea, ni es lo que le han vendido en la cabeza con toda la propaganda del mundo, de la primera clase de ciudadano planetario, de que nos creemos que vivimos acá en el país de las maravillas y que no. El mundo está cambiando para todos. Todos. No, que aquellos están protegidos. Aquí nadie realmente está protegido. El problema es que el mundo está a la deriva. No hay un plan. La Agenda 2030 viene de la Agenda 2020. Para que conocido aprendió eso ahora, pues para que caiga en tiempo. Y la Agenda 2020 se votó en la década de los 90, en el siglo pasado. 127 países votaron por ella, ¿dónde? En el Pleno de las Naciones Unidas. Y antes de esa agenda, recordamos a Henry Kissinger en la década de los 70, que fue quien empezó a promulgar precisamente que hubieran unos planes de control de natalidad y unos planes de control de alimentos, y sobre todo que se coaccionara a los países que no estuvieran de acuerdo con los Estados Unidos, restándole alimentos, restándole capacidades de desarrollo, para mantenerlo en lo que aquel entonces era el tercer mundo. Esto es bien complicado, no es tan fácil como hablar de la Agenda 2030, para que usted sepa, verifica. Yo no vengo acá a hablar disparate, ni inventar, ni sacar de la manga, ni de producciones calzoncillos, yo hablo lo que hay. Usted si puede probar lo contrario, pues bueno, busque la evidencia y demuéstrelo. Yo voy con lo que hay, punto, nada más con el testigo. Oye bien. Solamente el 17% de esa agenda que se comenzó desde finales del siglo XX hasta el 2023, solo el 17% se ha podido implementar. El resto, no way Felipe. Inclusive en Puerto Rico, para que sepa de qué estamos hablando, inclusive en Puerto Rico, que se tenía también esa Agenda 2020 y que se hablaba de este proyecto desde la época de Carlos Romero Barceló. Recuerda todo ese revolú que hubo, que se hablaba obviamente de la vía verde de Fortuño, se hablaba de la línea de gas que quería tirar también Aníbal Acevedo Vilá por el sur, que se habla de la carretera número 10, que se habla de la explotación minera, no solamente en Utuado, Adjuntas y pueblos del área central, sino también el Yunque, etcétera. Lo de Yunque, no voy Felipe, ahí no va a explotar oro nadie, pero lo aclaro por si acaso. El Yunque vale más que todo su peso en oro. Si no lo sabe, es tiempo de despertar. El Yunque es intocable. Por eso Estados Unidos
puede regalarle a Puerto Rico lo que quiera, mañana la independencia, pide que hay, pero el yunque no lo puede tocar nadie. Fíjense al nivel que ellos van. Pueden cerrar las bases, pero el yunque no. Así que tiene que entender que el valor no es el oro, boludo. Son otras propiedades que tiene, obviamente, ese bosque, de los que hemos hablado muchas veces en nuestras conferencias, y lógicamente informados por los científicos que trabajan allí, y por la experiencia que hemos tenido de la década de los 70 en el yunque. No es los grises ni los platillos que van. Hay algo aún más impactante en ese bosque, que por eso es intocable: la inmortalidad. Nada más le dejo eso por arriba. Dicho eso, para muerte a pensar más allá de lo aparente, definitivamente, toda esta situación de esta información que dan los científicos del impacto de los bosques, en la jungla, lógicamente en el planeta, pues nos tiene que preocupar, porque nos están diciendo, mira, probablemente en el año 2050, que es ahorita, 20 y pico de años más, es ahorita, 2050, vamos a tener un problema grave, porque se van a morir los bosques y vamos a tener sabanas. No pregunte usted qué va a pasar, obviamente, con la fauna, si la flora se fue. O sea, obviamente el ecosistema se destruyó, la biosfera se afectó, todo eso. Y pues no añadirle los problemas del coral y de las playas y todo lo demás. Si no cae en tiempo a estas alturas, desde hace años venimos hablando de la década de los 90 de este asunto, y que cada día que pasa y cada año que ha pasado de allá para acá, lo que ha hecho es reconfirmar lo que venimos hablando desde los 90 como antropólogo ambiental, y lo que los científicos que están dentro de este campo de investigación han reafirmado y han demostrado una y mil veces. Pues miren, no hay nada que se pueda hacer por los demás. Por ende, también hay que señalar que nuevamente la inacción de los gobiernos, de los grandes gobiernos, de las grandes multinacionales, de todos ellos, que prefieren obviamente seguir subiendo la economía, mantener obviamente la explotación de capital y de no hacer nada por el medio ambiente, pensando que la tecnología que está en desarrollo y la que ya se tiene, desde los transgénicos, ¿no?, hasta la geoingeniería, podría obviamente modificar esos cambios a última hora. ¿Sabe usted algo? La ciencia no lo resuelve todo. Eso es un mito. La ciencia tampoco lo sabe todo, y la ciencia tampoco lo explica todo. Un curso de filosofía científica y lo va a entender. Simple. Ok, vamos a cambiar ese paradigma, esa idea de que todo, ¿no?, está ahí, ¿no?, que ahí tenemos, ¿no?, una ley imbatible, etcétera, etcétera. Que ese es el axioma que no se puede cambiar. Pues obviamente no es así. Y nos lo demuestra todos los días la investigación espacial, donde todos los días descubren estrellas y planetas que no deberían existir. Lo sabes, ¿verdad? Busca información. Que no deberían existir y que van en contra de todo el conocimiento científico adquirido hasta el año 2023 desde la primera civilización. Va en contra de toda la física conocida, de la astrofísica, de cualquier tipo de ecuación o teoría. Cosas que aparecen reales, que están ahí, que no pueden ser explicadas por la astronomía. Busque los search, busque obviamente todo lo que hay dentro del campo de la investigación astronómica y va a darse cuenta que es increíble. Inclusive que los hoyos negros ni siquiera se tragan las estrellas. Ahora ellos saben que los hoyos negros no se tragan las estrellas. Crean estrellas. Deja cómo cambia el paradigma y cómo cambia la cosa. Despierta, durmiente. Estamos en otro mundo, en otro tiempo, por ende. Por eso es tan importante que estemos atentos a lo que va a pasar con nuestro medio ambiente. Y lo que este experimento, obviamente TRACE, allá en el Yunque, estuvo acumulando datos e información por más de una década de lo que el calor le iba a hacer al Yunque y a los demás bosques del Amazonas y de cualquier parte del planeta a nivel, como dije, tropical y subtropical. Y que en adición a todo eso, que de este experimento TRACE, que quiere decir, las letras, si las ponemos en español, sería reacciones tropicales a experimentos de clima alterado. Eso es en español lo que quiere decir TRACE, ¿ok? Son todas esas reacciones al clima alterado, porque se modifica el clima en el bosque para crear entonces poder ver qué es lo que se va a desencadenar más adelante con esos cambios ambientales, qué va a sobrevivir, qué no va a sobrevivir, o cómo podría adaptarse el bosque si se adapta. Recuerde que el Yunque se adaptó a la gente naranja, a la dioxina. Las áreas que están en el verde se experimentó. También se adaptó a los experimentos de radiactividad allí, ¿ok? Con el Celsius. Cuando se usó el Celsius y se usó aquella barra de Celsius 137, sobrevivió a todo eso. También el Yunque ha sobrevivido a derrames masivos de diésel y de cosas, de muchas cosas más, y a la tala. Así que ahí lo tiene. Y a los huracanes ni menciones. Así que tal vez entenderá cómo esa capacidad
de recuperación que tiene el bosque le fascina a los científicos que están buscando más allá de lo aparente, lo que la gente no ve teniéndolo frente a las narices. Bueno, dicho eso, para no irme por ahí y decir cosas que no debo decir por aquí, sí queremos también pues señalar que es uno de los temas que yo creo que son importantes, junto con esta cuestión de Fukushima y el agua que ha sido liberada al Pacífico y que, óigame, diariamente se van a liberar cientos de toneladas de esta agua supuestamente tratada, pero como dije, tienen tritio y carbono 14, así que no es fácil. Por ahí tenemos muchas otras cosas más que enfrentar de lo que está pasando en nuestro mundo, específicamente en nuestra biosfera, donde usted y yo vivimos. Bueno, otros asuntos importantes dentro de lo que está ocurriendo en todo el mundo tiene que ver definitivamente con la política y obviamente la situación esta de Ucrania. En estos momentos, usted sabe que se están entrenando allá en Dinamarca y en Holanda a los pilotos ucranianos que van a volar los F-16. Allá donde está en la base de entrenamiento, no es en Alemania ni en España, como dijeron, es allá. Están en Dinamarca, está en Holanda, en Países Bajos. Se había mencionado inclusive, yo aquí lo discutí, hasta la saciedad también, utilizar la antigua instalación de Rupert Ross para entrenar allá a los pilotos también. Eso fue un rumor que se publicó en el periódico Claridad, pero que no hay nada de eso. Nada. Ni una tuerca se ha movido para eso. Eso es una de las muchas cosas que se tiran por ahí a rodar la bolita de nieve para hacer obviamente avalancha, nada que ver. Pero sí hay en estos momentos una comunicación oficial del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Directamente, ¿no? El portavoz que habló de esto en el Pentágono es el general brigadier Pat Ryder. Búsquelo, Pat Ryder. ¿Y qué ha dicho Pat Ryder? Bueno, que los pilotos ucranianos comenzarán desde el próximo mes de septiembre su entrenamiento en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Dónde? En Arizona. Allá van a comenzar ellos sus entrenamientos en Arizona. Y que han estado destacando y que tienen por lo menos 65 diferentes técnicos y militares entrenando y dándole capacitación a los que están en Holanda y a los que están en Dinamarca. Pero que acá lo van a hacer más concentrado y que van a comenzar inicialmente en septiembre con un curso de inglés avanzado para los pilotos ucranianos que van a ser allá en Arizona entrenados. Y que luego ya en octubre comienzan entonces, ¿no?, con la cuestión teórica y el manejo obviamente de los sistemas de un F-16. Y que ellos esperan más o menos, ¿no?, que al finalizar la primavera, oiga bien, despierta, la primavera del 2024, estos pilotos puedan ser llevados, ¿no?, a unidades de combate que entren en acción en Ucrania con los F-16. Los F-16, usted sabe que los F-16 son donados por varios países de la OTAN, entre ellos Polonia, que han dado estos aviones a Ucrania, y ahí está el entrenamiento en 2 países de la OTAN, o en 3 países de la OTAN, porque Estados Unidos obviamente es el principal eje de la OTAN, así que en 3 países de la OTAN están los entrenamientos en estos momentos. En otros temas, porque hay cosas que quiero tratar, y recuerde que ahorita estamos con el ingeniero Orlando Platt, estaremos hablando de muchos de los asuntos. Mucha gente quiere saber qué pasó con Prigozhin. Bueno, pues de eso vamos a hablar con Orlando ahorita de Prigozhin, por si pregunta. Eso es un tema obligado esta noche. Por otro lado, hombre, el embajador de Francia allá en Níger fue expulsado del país. Lo expulsaron hoy. Le dieron 48 horas para que se largue de Níger, para afuera. Vete para tu casa. Da como justificación, ¿no?, la Junta Militar, que ellos como gobierno invitaron, ¿no?, al embajador francés a reunirse con ellos, ¿no?, para negociar una serie de asuntos, inclusive la estadía de la base francesa allá en Níger y de los 1.500 soldados franceses que están en Níger. Así que se les dio una invitación, se le llamó, y a eso respondió el embajador francés que no había nada que hablar, que no le interesaba hablar con la Junta porque no era un gobierno oficial, porque no era un gobierno democrático, porque era un gobierno de facto impuesto por la fuerza, por un golpe de Estado, y que había condenado al pasado presidente que había sido elegido libremente en unas elecciones, y que Francia no iba a conversar ni a negociar con esa Junta Militar. Pues entonces dijeron, pues usted no tiene nada que hablar con nosotros, de patitas para Francia, vete para allá, para la Torre Eiffel, olvida, síguelo, que está verde. Y ya usted sabe, tiene 48 horas para salir de allá de Níger. ¿Qué va a pasar en Níger? Bueno, esto lo vamos a hablar un poquito ahorita con el ingeniero Orlando Platt. Una situación difícil lo que está pasando allí. Se complica porque obviamente hay hora, fecha y día para una invasión militar de Níger.
Pero también tendríamos que hablar con justicia sobre Burkina Faso, Mali, Níger y otros países de África Occidental que en algún momento fueron colonias francesas hasta la década de los 60. Habría que estudiar bien la historia colonial de esos países para entender también el por qué hay un odio de fondo, ¿no? Hay un rechazo a la presencia europea y específicamente francesa por todo lo que estos países sufrieron durante la época colonial con países europeos, en esto específico con Francia, ¿no? Y cómo de todos estos países se sacaban soldados para pelear en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y luego no les pagaban, no les cumplían con nada, ni con retiro ni nada, e inclusive si protestaban los fusilaban. Así que es una larga historia. Que no se haga el tonto, mi amigo, porque es el mismo modus operandi que han hecho los países de Oriente. Chinos, coreanos, rusos, la mismo frío. Olvídese usted, no hay lamentablemente misericordia con nada. Si usted quiere tener el poder, tiene que ser obviamente insensible a la hora de aplicarlo. Y esto es una máxima que todos los imperios y que todas las potencias militares utilizan. Eso ¿cómo diría yo, no? Eso es más que conocido, ¿ok? Post populi. Dicho eso, pues bueno, otro asunto que quiero tratar aquí antes de pasar con el ingeniero Orlando Plaga, ya estamos cerquita de conectarnos con él, ya en un ratito ya mismo mi productora Denise Bate le dará su llamada, es lo que está pasando obviamente con la situación de Yevgeny Prigozhin, ¿no? Yevgeny Prigozhin murió esta semana, según los récords oficiales, iba en un avión de su propiedad, ¿no? Un avión a nombre suyo, y se estrelló este avión, matándose 9 personas, él y 8 personas más. Ha habido todo tipo de teoría de conspiración. Hay quienes señalan al gobierno de Vladimir Putin como el verdugo, ¿no? Que planificó eliminar a este señor 2 meses después de aquel levantamiento del grupo Wagner allá en Ucrania, moviéndose o marchando hacia Moscú, y que obviamente Putin no perdona. O sea, todas estas cosas están dentro del panorama de discusión sobre la muerte de este señor, específicamente Dmitry Utkin y de Yevgeny Prigozhin. Dmitry Utkin, del que va a hablar un ratito Orlando, era el cerebro militar de Wagner. Inclusive dicen que él le puso el nombre Wagner, es lo que siempre se ha dicho. Y era un individuo que seguía trabajando tras la sombra y era el único ahí que realmente era militar, que había sido Spetsnaz, que había estado en la inteligencia militar de Rusia, que era veterano y que estaba haciendo operaciones en África y un sinnúmero de cosas más, mientras Prigozhin daba cara a los medios de noticias a todos lados. El tipo estaba ahí, no estaba desaparecido. Yo creí hace tiempo que estaba desaparecido, pero según los datos que se han publicado por diferentes fuentes de información, inclusive de inteligencia, dicen no, que el tipo estaba, alegadamente, ¿no? Vamos a ver. Y que, como he dicho, es el cerebro militar de la planificación de esta organización. La gente se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar ahora con Wagner? Ya no está Prigozhin, ya no está Utkin, ya no está Valery Chankalo. Chankalo era como dicen ahí, el bookkeeper, ¿no? El que llevaba el dinero, las inversiones de Wagner. También estaba en el avión. Es decir, descabezaron a Wagner con ese entrenamiento. Ahí se fueron todos los que tomaban decisiones. Rusia no puede incorporar a Wagner a sus fuerzas. Bueno, podría hacerlo, pero no va a incorporar a Wagner a sus fuerzas regulares ni a su ejército, porque Wagner hace. Recuerde que le dicen Wagner, le dicen Wagner. Recuerde que esto viene inspirado por el compositor alemán, aquel de Valkyria y todo aquello que a Hitler le encantaba, porque este señor, Dmitry Utkin, era nazi. Sí, los nazis ucranianos. Bueno, pues póngase al día, sepa algo de algo. Este señor tenía hasta suásticas en el cuerpo. Ese tipo obviamente era un admirador de Adolf Hitler, y ese fue el que organizó y fundó junto con Prigozhin a Wagner. Así que o te peina o te pone rolo. Ya usted se da cuenta que las cosas son más allá de lo aparente, no son como usted le han dicho. Hay que despertar durmiendo. Bueno, dicho eso, es importante que Rusia no puede, obviamente, integrar esto a sus fuerzas regulares, porque Wagner hace trabajos sucios, ¿no? Es el que hace trabajos paramilitares, es el que explota las minas de oro, de piedras preciosas, es el que tiene negocios en África. O sea, Wagner es el que entra también a hacer y a tomar las acusaciones de crímenes de guerra, como pasó en Ucrania, que no acusan a las tropas rusas, acusan a Wagner. Porque si Wagner fuera parte del ejército ruso, entonces los crímenes de guerra iban directamente contra el ejército ruso, iban directamente contra el Kremlin y directamente contra Putin. Y aún así, usted sabe que hay
órdenes de arresto contra Putin, ay bien, salió otra palabra, será lo mismo, contra Putin a nivel internacional. La Corte de la Haya tiene esa orden de arresto, de aprehensión contra él, por eso es que no fue a Sudáfrica, a la reunión allá del BRICS. Pero esto lo hemos explicado anteriormente, no lo pueden integrar precisamente porque hace ese tipo de trabajo sucio. Ahora hay que ver si el Kremlin y Putin pueden enamorar a los que quedan de Wagner, ya que eliminaron a la cabeza, si no hay rencores, si no quedan vendetas, quién sabe tantas cosas, tal vez Wagner o sus soldados o los oficiales que quedan no quieran servirle a Putin, porque lo consideran tal vez el verdugo, el asesino de Prigozhin, tal vez no lo sabemos, es una especulación, yo no lo sé, usted no lo sabe, nadie lo sabe, ni siquiera la inteligencia de Estados Unidos lo sabe, ni la europea, así que eso es un gran interrogante. Pero lo que se habla es de el líder, por ejemplo, en la República de Centroáfrica, de Wagner allí, porque la República de Centroáfrica se mantiene allí gracias precisamente a Wagner. El presidente que tienen está allí porque Wagner lo sostiene allí. Actualmente hay 5.000 mercenarios de Wagner activos en África, combatiendo contra los yihadistas y todo esto que usted ha escuchado en algún momento. Allí está Vitaly Vitorov. Vitaly Vitorov es el comandante a cargo allá, en la República Central de África, de las operaciones de Wagner. Y es precisamente la primera cabeza dentro de los grupos que hay allí de comandantes que van desde Libia, que están activos en Mali, que están activos, ¿no?, en Burkina Faso, que están activos, y ahora en Níger. O sea, todos estos lugares específicamente, pues usted tiene allí diferentes comandantes de Wagner rusos, que respondían a Prigozhin y que ahora responden a Vitaly Vitorov, que es a quien Putin quiere enamorar, a ver si lo puede lograr. Bueno, y por otro lado también se aclaró, dentro de los números que habían y dentro de todos los gastos que llevaba a cabo esta organización paramilitar, de que Rusia no le pagaba a ellos, que el Kremlin no le pagaba directamente sus operaciones, que ellos cobraban contratos privados con diferentes países africanos y con diferentes otras corporaciones que obviamente rentaban sus servicios y sacaban millones de dólares de las minas de oro, de diamantes, de piedras preciosas y otros materiales valiosos. Así que ellos eran autosuficientes en ese sentido. Todo eso ha salido como parte de la información oficial. Así que Putin en un momento dado quiso dar ese golpe de que nosotros mantenemos a Wagner. Y lo que dice ahora los números de Wagner es que no, ustedes no nos mantenían. Por eso hay que enamorarlos, a ver si los logran coger para acá. Por eso están en Bielorrusia. Y probablemente pues lleguen a mejores acuerdos con Lukashenko que los que tuvieron obviamente con Putin. Esto es interesante, hay que darle seguimiento a todo esto. Pero bueno, aparte de todo eso, hay un sinnúmero de asesinatos que yo mencioné el pasado viernes relacionados con Putin y hay muchos más. Por ejemplo, en una de mis conferencias yo presenté cómo asesinaron lo que llamaban, ¿no?, este asesino secreto que tenía el GRU, que trabaja para la inteligencia, ¿no?, el Departamento Central de Inteligencia de Rusia, cuando asesinaron a este señor Boris Nemtsov. Boris Nemtsov, creo que debe ser como se pronuncia, Boris Nemtsov, había sido había sido viceministro precisamente, viceministro de Rusia, y ya había salido. Había estado en la época, obviamente, en que estaban los cambios de poder, Boris Yeltsin, y había estado cambiando toda esta gente allí en Rusia en aquel tiempo. También era la época en que se estaba definiendo a Putin como una figura cimera dentro de Rusia y su política. Y este señor era el máximo opositor que tenía Putin, ¿ok? Boris Nemtsov. ¿Y qué pasó? Bueno, lo mataron allá en Moscú, le metieron 4 o 5 tiros por la espalda en un puente y ahí quedó tendido en la noche. Y al día de hoy nadie sabe nada, ¿no? Es como algunos casos que hemos visto en Washington, con aquel ex ayudante de Hillary Clinton que lo mataron a tiro también cuando estaba la investigación de la cuestión de los pedrastas y toda aquella cuestión de los Clinton. Bueno, pero eso es otra historia, no la voy a mezclar con esta. Otra cosa que también es importante que le demos seguimiento, aparte de Alexander Litvinenko, que lo hablé la pasada semana, el exagente de la KGB, Alexander Litvinenko, y el Polonio 210 allá en el 2006, cuando lo mataron en Inglaterra, es también el caso de varios otros, como el empresario Boris Berezovsky. En 2013 también lo mataron en Inglaterra, apareció muerto en su apartamento. Esto lo presentamos hace como 8 años atrás en una conferencia. Lo de Sergei Skripal y su hija Julia en el 2018 lo hablamos el pasado viernes. Pero este caso es bien importante, antes de pasar con mi compañero Orlando Pla, y es uno de los más grandes, digamos nosotros, empresarios de la Federación Rusa, uno de los más grandes, y que estaba en contra precisamente de la guerra de Ucrania desde el principio, y que obviamente
de una manera misteriosa, también fue eliminado por estar llevándole la contraria a la política de la operación especial de Putin. Y es el caso, obviamente, del gigante o el presidente del gigante petrolero ruso Lukoil, ¿no? Lukoil es una de las compañías o de las más grandes de las compañías que explota petróleo allá en Rusia. Este era su presidente, Ravil Meganov. Ravil Meganov alegadamente se sintió enfermo, fue llevado a un hospital allá en Moscú a que se le tratara, ¿no? Tenía dolor en el pecho, había sufrido una serie de percances. Y de la noche a la mañana, Ravil Meganov, que era opositor de Putin, que se oponía a la invasión, que decía que eso no podía, que no iba a apoyar eso, que no iba a haber rublos para eso, etcétera, etcétera, pues se cayó por la ventana del hospital moscovita, ¿no? Se cayó. Y se reventó allá abajo, se mató. Como este hay otros empresarios rusos que han muerto inclusive en India. En India murieron 2 el año pasado. Todos y cada uno de ellos oligarcas, que están estos oligarcas en contra precisamente de que en contra de la operación militar, porque están perdiendo billones de dólares. Así que yo mencioné la pasada semana como 8 o 9 de los que Putin eliminó, porque el programa de pasado viernes. Hoy mencionamos 2 o 3 más. La lista puede pasar de 20. Y en todos ellos las muertes son extrañas, esos son los eliminados, hay otros que están presos y hay otros que están desaparecidos. E inclusive algunos de los críticos de Putin han desaparecido voluntariamente para que no los mate, obviamente, el servicio de inteligencia, para que no los eliminen, ¿no? Los verdugos estos que envían a eliminar gente. En la época de la Guerra Fría, la CIA, ¿no? Tenía un grupo especial, y ese grupo especial era la Unidad 15, y se dedicaba a eliminar gente, a doble agentes y a otros individuos que colaboraran con la cuestión del espionaje soviético o colaboraran con industrias que pudieran adquirir información del área industrial o tecnológica de Europa, de la Unión Europea o de los Estados Unidos. Y el equipo 15 los eliminaba. Este era uno de los grupos estos para, obviamente, censurar. Y todos los, como he dicho yo, todos los grupos de inteligencia tienen eso. Pregúntele al Mossad si eso no es así. Bueno, mis amigos, vamos a tomar aquí un momentito. Vamos a pedirle a nuestra productora Denise Bay que se comunique con el ingeniero Orlando Pla, que yo con un poquito de agua. Les recuerdo que estamos el próximo sábado 16 de septiembre con el conversatorio Holocausto Planetario allá en Boricuas, con K, Boricuas Bistro, allá en Isabela, en la carretera número 2, presentando este conversatorio audiovisual Holocausto Planetario, importante, interesante, y te va a poner al día. Teléfono contacto 787-579-8600. Separa tu espacio allá en Isabela. Hemos estado 5 o 6 veces allá. Exquisito el lugar, la comida, el sitio. Bueno, hemos pasado fantástico. Y que vamos a estar también el próximo sábado 23 de septiembre, allá en Orlando, Florida, presentando Top Secret. Para los amigos que nos han pedido esto en la Florida, vamos a estar el 23 a las 8:30 de la noche. Los boletos para Orlando los consigues en molusco.com. Molusco.com. Bueno, aquí el webmaster Carlos Figueroa da el corte para la segunda parte de esta edición, este programa de La Otra Realidad. Yo aquí cojo un poco de agua en este momentito, en lo que Denise nos trae acá en línea al ingeniero Orlando Plata. Así que venimos en un momento.